lambda iba a ser el mismo que, o sea, el que obtuviésemos iba a ser el mismo que teníamos en el modelo SPICE. Entonces, pues lo que hicimos en primer lugar fue variar esta resistencia desde 1 ohmio hasta 1 megaohmio con 40 valores por década. Entonces, exportamos estos datos de la corriente ID y BDS a MATLAB, los graficamos, tomamos 2 puntos, estas 2 coordenadas, y pues determinamos la línea de tendencia. Esta es la ecuación de esa línea de tendencia para así poder determinar el valor del voltaje Early. Se tomaron estos puntos pues de tal forma que obedecieran como a la tendencia lineal, no estuvieran tan cercanos a acá a este codo, y pues finalmente determinamos que el valor absoluto del voltaje Early era de 40.38 voltios. Por lo tanto, el valor de lambda nos dio 0.0247 voltios a la menos 1, que era un valor muy cercano al lambda que pusimos inicialmente en el modelo SPICE. Pues era, como lo digo, era una forma de corroborar que era el mismo, porque acá en la simulación pues eso no tenía por qué cambiar en mayor magnitud. Bueno, enseguida lo que hicimos fue pues empezar a realizar el diseño de la fuente de corriente. Tenemos pues que acá nuestro valor de tensión fue de 2.5 voltios y aquí de menos 2.5 voltios. Lo que hicimos nosotros en primera medida fue dejar este transistor ALD11061 con los valores BT y K, los mismos que teníamos al momento de determinarlos en la sesión anterior, cuando determinamos esos valores. Y este AL11062, a ese le pusimos el error del 5%, pero nuestro error del 5% no fue sobre los valores del modelo SPICE, sino lo que hicimos fue dejar esos errores de tal forma que tuvieran, que esos errores del 5% fueran en los valores determinados, no sobre el modelo. Por eso, como por tener valores más cercanos, más reales a los que íbamos a tener en el laboratorio. Esos valores, pues, son estos valores. Los determinamos. Estos son ya determinados del segundo transistor. BT 0.649, el KN de 1.4963, el lambda pues es el mismo. Estos errores sí ya son errores del 5% respecto a los determinados. Y pues seguimos las sugerencias que nos dio el profesor. En primer lugar determinamos el voltaje acá, en el voltaje de drain, para obedecer la ley del tercio. Pues ese valor nos daba que era 1.66 voltios. Sí, entonces, como ya teníamos ese valor teníamos este valor de drain y teníamos el voltaje de source, por lo tanto, pues determinamos el voltaje drain source, determinamos así que pues nuestra corriente efectiva era 40 miliamperios y lo que debíamos determinar era el voltaje gate source 1, el cual nos dio 0.859 voltios, y ese mismo voltaje pues es el del transistor de referencia. Luego, una vez utilizados estos valores y ya determinado el voltaje gate source 1, pasamos a determinar la corriente de referencia. Esa corriente nos dio 48.1 miliamperios y por lo tanto, como ya tenemos el voltaje gate source, podíamos determinar también el voltaje de drain en esta rama de referencia, con el fin de poder llegar a determinar nuestra resistencia de referencia, la cual fue de 91,34 kiloohmios. Sí, haciendo la diferencia entre el voltaje más positivo, el voltaje menos el voltaje de drain, dividido en la corriente que iba a pasar por ese transistor. Finalmente, pues, para obtener la tensión acá en drain, que obedeciera la ley del tercio, simplemente determinamos una resistencia apropiada para que nos diera esa tensión, restando el voltaje más positivo, que era de 2.5, menos el voltaje de 1.66, o sea, el voltaje de drain, dividido en los 40 miliamperios que debían pasar por ahí. Eso nos dio una resistencia de 21 kiloohmios,
y pues ya con eso obtuvimos los siguientes resultados. En primer lugar, tenemos 3 tablas, donde comparamos el valor de la corriente calculada y simulada de la corriente de referencia, la cual nos dio un error del 6.03%. Enseguida determinamos las diferencias que habían entre la corriente objetivo calculada y simulada. Nos dio un error del 0.5%. Y finalmente hicimos una comparación entre la corriente objetivo y la corriente de referencia y la corriente objetivo, tanto de la simulación como de los cálculos. Entonces vemos que en la simulación el error fue del 11% y de los calculados pues fue mayor el error, del 16%. Pues uno esperaba, pues personalmente esperaba que el error aquí fuera, digamos, más o menos cercano al mismo error del transistor, y no, porque fueron errores mayores del 10%, y pues acá están los resultados de la simulación. Acá está la resistencia de 21 kiloohmios, la resistencia de referencia calculada, y el voltaje de drain que obedece a la ley del tercio, que es de 1.66 voltios aproximadamente. Vemos que en esta corriente de acá del transistor de referencia era de 45.19 microamperios, y la corriente objetivo de salida nos dio 40.21 microamperios. Entonces, pues, para concluir, vimos que pues no, efectivamente, no es que el error del transistor vaya a dar el mismo error entre las diferencias de la corriente de entrada y la corriente de salida. Y pues además hay que tener en cuenta que estamos en un simulador y que las fuentes acá no están como inmersas a un error, digamos, de la fuente externa de la red, cambios de la red eléctrica. Los medidores aquí son ideales, se podría decir. Por eso, pues, de pronto en el laboratorio vamos a tener errores un poco más considerables. Y pues nuestras conclusiones fue que efectivamente pudimos realizar nuestra fuente de espejo, que era lo que era nuestro objetivo principal, y pues también concluir que en el simulador el valor de lambda iba a ser casi igual al que pusimos en el modelo SPICE, porque el simulador no tiene por qué cambiar ese valor como tal. Y ya, este fue nuestro trabajo. ¿Escuchan? Bueno, veo ahí una cosita que tienen que de pronto corregir. ¿En dónde? Dice que la cuestión precisamente viene esa gráfica, si quiere déjelo ahí. Si usted se fija, estamos hablando de la ley del tercio, ¿cierto? Sí. Y creo que te puso allí el nodo, o sea, el voltaje en el nodo de la resistencia, ¿o es lo que cae en la resistencia? No, es en el voltaje de drain. No es la que cae en la resistencia, sino Sí, en pero drain. entonces fíjese que ahí en el transistor M5 que usted tiene, están Sí. cayendo no 1.66 voltios, que sería la ley del tercio, sino están cayendo como 4.1 voltios, ¿no? Porque fíjese que son menos 2.5 abajo, y en el nodo del drain tiene 1.66. Entonces, probablemente por ahí también puede venir o sea, digamos que el cuento del error un poco. ¿Listo? Tiene que revisarse eso. Si quiere, ya ahorita más o menos con lo que hacemos de explicación en clase, mira dónde está el error, pero pues bueno, digamos que veo que sí tomaron ese nodo como una entrada al circuito, sin embargo, creo que no está bien asumido, ¿sí? Por eso que le digo, porque básicamente en el BDS del M5 no estarían los 1.66 voltios, que es pues la ley del tercio, ¿listo? Vale, listo, pues sí, no, igual nosotros obedecimos porque se trataba era de que acá nosotros tuviéramos la tercera parte de la diferencia entre esta tensión menos esta tensión. La más alta menos esta. Sí, sino que no sé si de pronto se malentendió ahí, de pronto ese significado de que quede un tercio, pero pues sí, o sea, ya ahorita lo miramos, digamos que creo que hace falta de pronto como dar a entender bien qué significaba ese tercio allí, ¿listo? Y ya ahorita en la gráfica del amplificador lo miramos, ¿listo? Listo. Bueno, gracias, muy amable. Bueno,
Entonces ese fue el primero. ¿Alguno otro que quiera compartirnos su diseño o lo elijo yo? Bueno, entonces el mes de mayo. Carlos Steven Rodríguez, Gina Ivonne Camargo y Sebastián Betancourt, por favor. Gracias. Profe, no sé si ya están viendo. Sí, señor. Sí, ya estamos viendo ahí. ¿Sí? Vale. Sí, gracias. Bueno, bueno, para el diseño de la fuente espejo, pues inicialmente, pues lo que sí hizo fue determinar el valor de lambda, o sea, verificarlo básicamente. Para este caso lo que se hizo fue tomar los valores de Kp y la tensión de umbral que se caracterizaron pues, en la práctica anterior y que fueron los que se fijaron en el transistor M1. Mientras que para el transistor M2 lo que se hizo fue variar estos parámetros en un 5%. Y para observar cuál era el comportamiento de BDS para pues, comprobar que el transistor M1 se mantuviera en la zona de saturación, se varió el parámetro RL, que va a ser pues, básicamente la carga a la que es conectada la fuente espejo. Ese parámetro se varió desde 1 hasta 1 megaohmio. Y para los valores de PDD se usó una fuente de 2.5 voltios y para BSS una de menos 2.5 voltios. Ya una vez se terminaron los valores de la corriente y la tensión drain source en el transistor pues, que da la salida a la fuente espejo, eh, obtuvimos la gráfica que relaciona pues, la curva característica de la corriente con respecto a la tensión drain source. Entonces aquí pues básicamente lo que hicimos fue mirar más o menos en qué punto esta curva eh, cumplía que fuera mayor al sobrevoltaje. Entonces, para este caso teníamos que el sobrevoltaje era de aproximadamente 0.41 voltios. Entonces, debido pues a los datos a cómo se tomaron los datos, que eran básicamente tomar 100 puntos por década, eh, el valor más cercano o pues el valor siguiente, el valor más cercano según los que habíamos obtenido en la simulación, al sobrevoltaje era el de 0.43 voltios. Con eso pues definimos que desde ahí pues debía ser recortado ¿el vector de qué? El vector de la corriente y el vector de la tensión drain source. Para con ello obtener una aproximación lineal que siguiera el comportamiento de esta curva en la zona de saturación, donde pues no se presenta un cambio o sea, no se presentan cambios significativos en el valor de la corriente. Entonces, con esto, mediante la herramienta de qué? De MATLAB, obtenemos los valores de M y B, que son los parámetros característicos de la ecuación de la recta, y con ello, pues, implementamos una recta, la recta proyectada de ese comportamiento, que como se puede observar, la curva azul
no es más que viendo pues a gran escala la que presenté anteriormente, la de la curva característica de la corriente del drain con respecto a la tensión drain source. Y la naranja es la recta proyectada que se obtiene con los parámetros calculados M y B. Con esto pues podemos observar que la curva característica en la parte que se comporta de forma lineal sigue de buena forma el comportamiento de la recta, por lo que es una buena aproximación. Entonces, ¿cómo necesitamos saber cuál es la tensión early? Que es básicamente cuando el corte de la recta con el eje X, es decir, cuando la corriente en el drain es igual a cero. Entonces, con el cursor podemos observar que es esa tensión es de aproximadamente 34,5 voltios, o tiene que ser un valor muy cercano. Entonces, si queremos obtener un valor más preciso de esta, lo que hicimos fue pues expresar la corriente, bueno, como la ecuación de la recta, teniendo en cuenta los parámetros ya calculados de M y B. Y con eso, pues como dije anteriormente, ya que en este punto la corriente debe ser igual a cero, lo que hacemos es despejar el valor de BGS, que, ¿de qué? De BDS. Teniendo el valor de, bueno, ahí me equivoqué, es BDS. Despejando el valor de BDS obtenemos que la tensión early es bueno, de menos 34,48 voltios, que es prácticamente un valor muy cercano al que pues, se obtuvo con el cursor. Como sabemos, pues para determinar el valor de lambda, lo que hacemos es que pues sabemos que el lambda es igual a 1 sobre el valor absoluto de la tensión early, y con eso obtenemos que es el lambda es de 0,029 voltios, que era pues lo que estaba especificado en el diseño de LT Spice. Ya para calcular, tener el diseño de la fuente de corriente, para implementar su diseño, lo que hicimos fue definir una corriente, la corriente entregada por la fuente de espejo de corriente, que sería de 40 microamperios en el transistor M2, que es el que se encuentra como salida. Y para obtener la ley de, pues como dijeron anteriormente mis compañeros, la ley del tercio en la tensión del drain, obtenemos que la tensión en el drain debe ser de 1,67 voltios. Y pues ya teniendo el valor de la tensión del drain y teniendo VDD y el valor de la corriente, podemos calcular el valor de RL, que sería la resistencia de carga conectada a la fuente espejo. Después ya con estos valores pues podemos también calcular el valor de la tensión de drain source en el transistor 1, y que no es más que simplemente restar a la tensión drain el BS, que en este caso es la misma fuente de alimentación BSS. Y ya con el parámetro de BDS calculado, que pues como para el diseño de la fuente de espejo de corriente es necesario tener en cuenta el efecto de modulación del canal. Entonces, tenemos pues, la ecuación de la corriente en la región de saturación para un transistor MOSFET, y que esta debe ser igual a 40 microamperios, que es la corriente de diseño. De aquí la única incógnita que tenemos es BGS del transistor 1, y pues despejando este valor tenemos una tensión de 1.083 voltios. Como pues para una configuración de fuente espejo, la tensión de gate source de los transistores es la misma, entonces con ella pues también sería la implementada, sería la misma tensión para el transistor de referencia. Y pues para el transistor de referencia ya tendríamos los mismos valores, ya que como se presenta un corto, como podemos observar, se presenta un corto entre la terminal gate y drain. Entonces, para el caso del transistor M2, se tiene una tensión BGS igual a BDS. Por lo tanto, ya tenemos todos los valores necesarios para calcular la corriente de referencia, y pues haciendo el cálculo obtenemos que la corriente de referencia tiene que ser de 31,6 microamperios.
Y ya teniendo la corriente de referencia y como tenemos pues todos los valores tenemos el valor de BG y y de BSS, podemos calcular cuál debe ser la resistencia de referencia, que nos da que es de 124,19 kiloohms. Y ya implementando este circuito o sea, simulando el comportamiento del circuito en LTSpice, mediante pues el punto OP, obtenemos los siguientes valores para los valores para cada uno de los dispositivos. Entonces, como podemos observar, M1 es el transistor de salida y la corriente de SA era de 40 microamperios, que pues básicamente es un valor es prácticamente el valor que obtuvimos en simulación. Y para el transistor M2 se decía que era de 31,6 microamperios más o menos, y pues obtenemos pues prácticamente ese valor de corriente. También hay que observar que para el VDD, que habíamos calculado estimado, también se dice que se obtiene un valor, prácticamente el valor que se calculó. Entonces pues también hay que tener en cuenta que este comportamiento en las corrientes, pues como se dijo también en el laboratorio pasado, pues como para este caso la terminal del body y el sur se encuentran conectadas, entonces pues esto no va a hacer que exista un efecto de cuerpo que pues de alguna forma altere la tensión de umbral y por lo tanto afecte también la corriente. Y pues ya finalmente pues nosotros como pusimos algunas breves conclusiones, que fue como que para implementar una fuente de espejo de corriente era importante tener en cuenta la carga a la que iba a ser conectada la misma, ya que pues esto afectaba el valor de BDS y podría de alguna forma generar que el transistor de salida dejara de estar en la región de saturación. Y también pues que generalmente para el diseño de fuentes de corriente, de acuerdo a la teoría, generalmente se guardaba una relación entre ellas, que la corriente de salida de la fuente iba a ser la relación entre la razón de sus dimensiones W sobre L, y eso multiplicado por la corriente de referencia. Y en este caso, pues a pesar de que no sé si se alcanzó a ver, bueno, los parámetros W y L de ambos transistores eran iguales, y sin embargo, pues se presentaba o sea, como era 1 a 1, se presentaba una diferencia entre la corriente de referencia y la corriente de salida. Esto debido pues también a los cambios que se presentan en sus parámetros K sub n y la tensión de umbral. Y pues ya. Bueno, muchas gracias. Digamos que detecto el mismo problema de pronto de sus compañeros. Y bueno, o sea, no es un error en el diseño como tal, en el paso a paso que llevaron, sino en la interpretación de qué es ese cuento de la ley del tercio, ¿sí? Digamos, de cuánto es ese tercio del voltaje, o dónde debe estar ese voltaje más bien, ¿listo? Entonces, pues vamos a mirar eso aquí. Permítanme, ahora les comparto yo mi pantalla. Bueno, entonces, a ver, por favor, me confirman si la están viendo. Sí, profe. Listo, ahí le subí nuevamente. Profe, antes de empezar, Cuéntemelo. profe, ¿me escucha? Sí, señor. Que pues antes de empezar, no sé, al fin ya pueden grabar la sesión, ¿ya les habilitaron eso o definitivamente Las sesiones, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque pues Margarita me comentó lo mismo, que ustedes les habían dicho que no se graban o que no se suben, pero pues su compañero Juan Alonso nos hace el favor de grabarlas, yo las subo y se las dejo se las dejo en el aula virtual. Ahí están pues las sesiones que han sido, digamos, de clase o de explicación y demás, las he subido. La otra que fue la de donde ustedes socializaron pues los resultados de pronto de la caracterización y eso, esa sí no la subí, pero las otras dos ahí están, ¿listo? Por si de pronto no le he hecho una revisada, esas sí están allí, ¿listo? listo, profe. Sí, No, entonces sino que es en que todo caso sí, en todo caso.
como Juan Alonso las graba, es que como son muy pesadas, pues de pronto, como acá es más fácil. Pero igual yo la subo a YouTube y ahí pues en principio de hecho es más fácil de, comillas, descargarla porque no la tienen que descargar, sino eso está en el servidor de Google y va cargando ahí. Y de hecho es más liviano que los archivos que he tenido de otras clases. O sea, yo también doy otras clases en las cuales, pues en una universidad en la que sí tengo habilitado el servicio y normalmente es un poco más pesadito el archivo. Sí alcanzan a hacer sus 300, 400 megas por clase de una hora. Entonces aquí en este caso a veces hemos subido unos de 100, 120 megas. Entonces, pues, o sea, pégale una revisada, pero yo creería que no debería pasarle problema, ¿listo? Listo, profe, sí, gracias. Y sí, no, Bueno, sí, ya las había revisado. bueno, listo. Igual en todo caso, la otra solución que nos dieron ahorita fue que por medio del director de departamento lo gestionáramos, a ver si ahora sí. Eh, entonces, pues yo envié ya el correo al profe Javier y pues estaré esperando a ver qué le responden a él, porque como les digo, yo esa gestión la he hecho desde hace rato atrás y no he logrado, pues que por favor me habiliten ese servicio. ¿Listo? Listo, profe. Vale, profe. Yo Bueno, estaba, muchas ay, gracias. qué pena, Iván. Yo estaba viendo también la posibilidad, porque sí son bastante pesaditas, de crearme así como una especie de página en una esta que encontré por ahí en Telegram, para subir todos los enlaces de los videos y compartirlo por acá o enviárselo al profesor para que se lo comparta a los compañeros, para que así sea más fácil de ver, porque si son un poquito pesadas y eso se demora bastante en descargar. Hay gente que tiene problemas con el internet y eso se vive cortando, entonces es mejor lo que decía el profesor, queda más liviano en YouTube o en una página donde se pueda ver, una página que tenga HTML5 que permita reproducir el video sin entrar a ningún lado. Sí, sí, señor, exactamente. Igual, eh, pues de todos modos, digamos que lo que les digo, pues todos son como soluciones relativamente temporales de pronto conforme vayamos pues avanzando y de pronto me habiliten el servicio, pues ya de pronto ya no lo necesitaremos, pero pues sí les agradezco mucho, igual pues que me comenten esos problemas, que igual también Juan Alonso me haga el favor pues de grabar la clase y demás, porque pues, si yo me pongo y la grabo en mi computador o desde mi computador, digamos que no es tan potente y se empieza a trabar y demás. Lo intenté una vez y fue un caos. ¿Listo? Entonces sí les agradezco pues esa ayuda y ese esfuerzo pues adicional que hacen allí. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Listo, todo bien. Mientras se pueda, no hay problema. Bueno, eh, listo. Entonces, ahora sí, hablando de la etapa de amplificación como tal, entonces el objetivo nuestro ahora es poner esa fuente de corriente que habíamos diseñado anteriormente, esa que pongo allí un poco como en azul, ¿sí? Ahora yo estoy intentando poner esa fuente de corriente como eh, una alimentación de un circuito que en este caso va a ser un circuito amplificador en configuración source común, ¿no? Entonces, el source común simplemente, ¿qué es lo que hace? Pues que la entrada entra por el gate, ¿no? El source lo tengo conectado a una resistencia que va a tierra, pero que en este caso, si ustedes se fijan, tengo un condensador de desacoplo que hace que no haya una resistencia de generación allí, ¿no? Ese condensador C2 lo que logra es desacoplar el circuito, ¿sí? Y la salida la tomo en el drain, ¿no? Entonces la salida está tomada allí por medio de ese condensador C3 y pues mi resistencia de carga en este caso sería una resistencia de 1 mega, ¿no? Siempre que vemos esa resistencia de 1 mega allí, entonces yo les digo, pues averigüen cuánto es la resistencia de entrada al osciloscopio, eh, van a encontrar que es ese mismo 1 mega y por lo tanto pues lo que tenemos allí es que esa carga va a ser el osciloscopio, ¿listo? Entonces es como si yo cogiera mi circuito y le conectara una sonda a la salida, ¿sí? Digamos que ese es el equivalente de lo que yo tendría allí como resistencia a 1 mega, ¿sí? Listo. El proceso entonces que tenemos que hacer ahora pues de diseño como tal de esta etapa completa es que pues escoger y calcular los valores de las resistencias distintas, digámoslo así, que tenemos ahora en el circuito. Entonces, permítanme, yo voy aquí a poner unos tachones blancos en esos valores que tienen allí, que para nada son
acordes pues a lo que tenemos que hacer. Entonces pues tenemos esta resistencia en el gate R2, ¿sí? Tenemos una resistencia R1 también en el gate. Las dos están configuradas como una especie de divisor de tensión entre la fuente positiva y la fuente negativa, ¿cierto? Tenemos una resistencia del drain, que es la resistencia de salida del circuito, ¿sí? Y tenemos como variable adicional del circuito, de pronto la resistencia de referencia, que vendría siendo más o menos la que ustedes ya calcularon allí en este ejemplo anterior que hicieron, ¿cierto? ¿Cuál es el ajuste que tenemos que hacer? Entonces, cuando decimos nosotros ley del tercio, esa ley del tercio a lo que hace referencia es a que un tercio de la tensión que hay entre la fuente positiva y la fuente negativa vaya cayendo en cada uno de los elementos del circuito que están en la rama de salida. Esa rama de salida vendría siendo la rama donde están conectados los transistores, digamos, un poco en cascada M1 y M3, ¿no? Y pues el otro elemento del circuito es RD, ¿no? Entonces la idea es que en cada uno de esos elementos del circuito caiga un tercio de la tensión que hay entre la fuente positiva y la fuente negativa. Entonces, aquí yo diría, en RD debe caer un tercio de ese valor, que ya sabemos que 5 dividido 3, entonces sería 1.66, ¿cierto? Un tercio caería en el drain source de M3, entonces yo tendría acá más o menos 1.66 también voltios, ¿no? Perdón, se me olvidó la unidad allí, 1.66 también arriba. Por otro lado, abajo, entonces en el transistor M1 también debería caer 1.66, ¿cierto? En el M1. Pero, ¿qué significaría entonces que en M1 caigan 1.66? Que ese voltaje que yo tengo aquí, en el nodo donde tengo conectado el condensador, que vendría siendo el voltaje del drain, ¿cierto? Voltaje del drain 1, o que vendría siendo igual al voltaje del source del 3, ¿va a ser igual a qué? Pues no va a ser igual a esos 1.66 voltios, porque, pues básicamente, yo voy a tener que VDS del 1 es igual a qué? Al voltaje del drain 1 menos el voltaje del source 1, ¿cierto? Y lo que es igual a decir que el voltaje del drain 1, que es nuestra incógnita, va a ser igual al voltaje drain source del 1 más lo que haya en el voltaje del source 1, ¿cierto? Y eso quiere decir que esto vendría siendo, ese BDS es el que calculamos como 1.66, BS es menos 2.5, ¿cierto? Lo que quiere decir que realmente en el voltaje del drain 1 yo no debo poner 1.66 voltios. Lo que yo debo poner es menos 0.84 voltios. Y ahí sí garantizaría eso que conocemos como la ley del tercio. ¿Listo? Entonces hay que pegarle una revisada de pronto a ese cálculo. Igual sí veo que en la fórmula importante, que era la fórmula de corriente, por lo menos ustedes, el segundo grupo que expuso, sí me fijé que sí puso en el BDS de la ecuación 1 más lambda BDS, sí pusieron efectivamente los 4.1 voltios. Entonces digamos que por eso les decía que no es un error de pronto en el paso a paso como tal, o un error en las ecuaciones, sino vendría siendo más como un error de interpretación de ese BDS, ¿listo? Entonces de pronto habría que ajustar un poquito esos cálculos allí para ajustar un poco los diseños, ¿listo? Listo. Entonces, eso vendría siendo pues por el lado de la fuente de corriente, ¿listo? Entonces, en el transistor M1 debo poner unos 66, de tal manera que ya determiné que en ese drain del 1 o en el source del 3 debo poner esos menos 0.84 voltios, ¿listo? Digamos que esa es ya mi variable. O bueno, uno de los puntos ya de entrada de mi cálculo. Entonces, aquí en ese nodo yo tengo menos 0.84 voltios. Listo. Bien. Dijimos que cargue, listo. Bueno. ¿Qué paso seguiría? Entonces, bueno, yo dije que para hacer mi diseño
también, ¿cierto? Yo hice un diseño, por ejemplo, en el caso de ustedes, muchos trabajaron con ese valor de 40 micros también. Entonces yo dije, en la corriente del drain de los dos transistores, básicamente yo quiero garantizar que vayan, ¿cuánto? 40 microamperios. Entonces yo digo, esta corriente que va a ir por los dos transistores es de 40 micros. Podríamos ser un poco más refinados, llamémoslo así, y poner el valor exacto que hayan obtenido ustedes de la simulación anterior. Digamos que sería, pues, sería de hecho una mejor manera de pronto de hacer ese diseño. Si les dio 40.2, pues bueno, poner 40.2. Digamos que cualquier, de pronto, diferencia que podamos llegar a tener en cualquier otro lado, pues de pronto se lo podríamos achacar a no haber tomado ese valor pues real, pero pues un poco es como, digamos que pulir los cálculos desde el principio. Entonces simplemente aquí yo digo que la corriente son 40 micros. Listo. Como la corriente es compartida, entonces yo ahora procedería a solucionar en M3, ¿cierto? Entonces permítanme, yo pongo acá una cuadrícula, ¿listo? Entonces ahora sí yo cogería y diría, voy a solucionar, permítanme, eso estaba muy pronto, muy grande, listo. Entonces yo digo, en M3 vamos a solucionar la ecuación para calcular ese valor de BGS1, ¿no? Entonces en M3. Yo tengo la corriente, ¿cierto? 40 microamperios. 40 microamperios va a ser igual a ¿qué? A 1/2 Kn' W sobre L, ¿cierto? BGS, vamos a decir que en este caso pues no es BGS menos BT, sino pensémoslo como un valor de VOB, ¿sí? VOB al cuadrado del sobrevoltaje, entonces sobrevoltaje siempre lo entendemos como BGS menos BT, ¿cierto? Y aquí vamos a tener nuevamente 1 más lambda por BDS, ¿no? BDS de el 3. ¿Qué valores tenemos entonces? Pues tenemos la corriente, ya la pusimos allí, tenemos el Kn' del W sobre L, lo tenemos. Nuestra incógnita vendría siendo el VOB. El lambda ya lo tenemos y el BDS3 también ya lo tenemos, ¿cierto? Ese es el mismo que ya dijimos que por ley del tercio va a ser aproximadamente 1.66. ¿Listo? Entonces yo calcularía de esta ecuación una respuesta para el sobrevoltaje, para ese valor de VOB, ¿cierto? Y VOB dijimos que es BGS menos BT. ¿Listo? Entonces, pues si yo quiero calcular BGS, simplemente va a ser igual al VOB más el BT. ¿Listo? Ya podría entonces yo decir, listo, ya tengo mi valor de BGS. Vamos a darle el índice aquí, BGS 3. ¿No? BGS 3. Listo. Ahora, ¿cómo voy a poner ese valor aquí en el circuito? Pues yo tengo que, ya calculé cuánto es ese BGS3, ¿no? Entonces vendría siendo la tensión que hay entre el gate y el source, BGS3. Bien, entonces el nodo del gate vendría siendo ese nodo que está en el divisor de tensión, ¿cierto? Permítanme que ahí no está cargando. A ver. Ahí va, creo. Bueno. BGS3, listo. A ver. Veamos. No quiere cargar. Perdón, que a veces el internet no colabora. Ay, Dios. Listo. Entonces, tengo que ese nodo del gate, ¿cierto? ¿A qué va a ser igual? ¿O cómo puedo darle un valor a ese nodo del gate? Pues yo voy a pensar en que tengo BGS, ¿no? Entonces, BGS, ¿a qué es igual? BGS es igual al voltaje del gate menos voltaje del source, ¿cierto?
VGS igual a voltaje del gate menos voltaje del source. Eso quiere decir que el voltaje del gate va a ser igual a ¿qué? Al voltaje VGS más el voltaje VS. Y estos son los dos valores que yo ya tengo, ¿no? Entonces yo ya tengo que el valor de VGS, pues es ese voltaje VGS3 que calculé de la ecuación, ¿sí? Y el voltaje VS3, pues es ese menos 0.84. Yo ya lo tengo también, ¿no? Fíjense que yo ya lo definí acá en los demás nodos, ¿no? Entonces ya tendría una solución para también ese valor del nodo del gate. ¿Y cómo pues ajusto ese valor o cómo hago para ajustarlo? Simplemente con los valores de R1 y R2, ¿no? Entonces, si yo conozco VG, sé que debo poner en R1 y R2. Eso es un sistema de infinitas soluciones porque es un divisor de tensión y yo puedo poner, como estaba antes, por ejemplo, 750K y 500K, una opción, o puedo poner, por ejemplo, 75K y 50K, ¿no? Porque son los múltiplos de esa relación entre las resistencias. Yo lo que encontraría sería una relación entre R1 y R2 que me permitiría poner ese voltaje del gate, ¿no? Entonces, ese es el otro valor importante aquí, el voltaje del gate. Si yo no selecciono bien el valor del voltaje del gate, automáticamente todo en el circuito me va a cambiar, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, un valor inferior al voltaje del gate que necesito, entonces lo que voy a hacer es que el VGS efectivo no va a poder, digamos, ser el que yo buscaba y por lo tanto la corriente pues va a empezar o va a tender más bien a bajar, ¿no? Entonces fíjense que ahí todas las variables del circuito entran en compromiso, entonces si baja la corriente, automáticamente lo que haría el nodo BD1 sería intentar subir su valor y por lo tanto pues empieza a desajustarse el valor del lambda BDS en el transistor M3, digamos que todo empieza a jugar ahí un cuento o pues un problema como tal en el circuito, ¿listo? Entonces pues más o menos como que la idea es que fíjense que todos los valores de polarización que nosotros elegimos igual importan, ¿sí? Necesitamos tener bien seleccionados esos valores de polarización, porque o si no, si conectamos esa fuente de corriente allí, digamos que sin ningún cuidado, sin ningún criterio de selección, pues automáticamente todas las variables del circuito empiezan a afectarse, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué más tenemos o nos falta? Nos faltaría, por ejemplo, el valor de la resistencia RD, ¿cierto? Nos faltaría ese resistencia RD, ¿cómo la calculamos? Pues fácilmente podemos pensar que como ya tenemos la ley del tercio, ¿cierto? Sabemos que queremos ahí 1.66 voltios y ya también sabemos que queremos esos 40 microamperios como corriente objetivo, pues esa resistencia RD va a ser simplemente ese cociente entre el voltaje que quiero allí, que sería 1.66, y la corriente que quiero allí también, que sería los 40 microamperios, ¿no? Ya tendría seleccionado entonces también el valor de red. Bien. Listo. Digamos que quiero preguntarles aquí si ustedes notan que en el circuito igual hay algo que no está, digamos, un poco en sintonía con lo que hemos venido diciendo a lo largo de las clases. O sea, piensen en ese transistor M3 y de pronto qué cosa extraña le ven allí, que habíamos dicho que no se cumplen todos los transistores y que hay que tener cuidado con eso y demás. ¿Qué ven allí que no está como bien respecto a lo que hemos dicho antes, ¿no? El cuerpo, ¿no? Está en la terminal más Exactamente. negativa. El cuerpo no está donde debería estar, ¿no? Entonces, pues, yo lo que debo hacer es conectar ese cuerpo, no al source, ¿cierto? Sino lo que debo hacer es conectarlo a la tensión más negativa del circuito, que sería BSS, ¿cierto? Entonces, permítanme, yo hago acá, pues, una extensión de eso y le voy a decir que esto va efectivamente no al source, sino a menos BSS, ¿listo? Y pues algo que también veníamos un poco diciendo es que al yo hacer esa conexión allí del cuerpo hacia la tensión más negativa, lo que voy a tener es que el valor del cuerpo al source cambia y que eso genera una cosa que llamamos efecto cuerpo, ¿no? Entonces peguemos una revisada rápida aquí al efecto cuerpo y cómo eso nos va a afectar nuestros cálculos, ¿listo? Entonces, pues,
De manera muy sencilla, ese efecto cuerpo lo que genera es que un cambio en la tensión de umbral. ¿Por qué se genera ese cambio en la tensión de umbral? Porque sucede que si nosotros pensamos en el modelo físico del transistor, que es ese que veríamos allí ubicado, donde tenemos un sustrato P, ¿no? Para un transistor tenemos que tener un sustrato P. Entonces tenemos un sustrato P, tenemos los pines del source y el drain, tenemos los pozos allí, tenemos el flujo en este caso de carga que habría entre el source y el drain, cuando pues generamos, ¿no? Una tensión en ese voltaje, en ese nodo del gate, y bueno, que va a empezar a fluir corriente y demás, ¿no? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros básicamente disminuimos esa tensión del voltaje del body, ¿no? Porque fíjense que aquí yo tenía voltaje del body igual a 0, tengo aquí voltaje del source igual a 0, y en este caso particular lo que estoy diciendo es bajo la tensión del body por un valor inferior a 0, o sea, eso quiere decir estoy aumentando la tensión BSB, ¿sí? Entonces, al yo hacer eso, pues fíjense que yo voy a tener aquí precisamente como más carga alojada en ese canal que se va a crear entre el source y el drain, ¿no? En este primer caso, fíjense que la carga era, pues digamos que estos 5 que están aquí puestos, en este caso son huecos. En el otro caso, pues yo tendría efectivamente también mucha más carga por el efecto de aumentar esa tensión de aquí, del body, digo, disminuir la tensión del body, o sea, aumentar la tensión de voltaje de source body. Y entonces lo que termina pasando es que, si ustedes recuerdan, esa tensión de umbral, que es la tensión que se necesita o el campo que se necesita para vencer precisamente esa carga que se encuentra alojada allí en el canal de principio, pues aumentó la carga, ¿no? Y si aumenta la carga, pues intuitivamente vamos a pensar, debería aumentar el BT, ¿no? Entonces fíjense que lo que termina sucediendo es que ese voltaje umbral, conocido como BT o BTH, va a aumentar y va a ser un valor voltaje umbral cero, que vendría siendo el que calculamos anteriormente, que es cuando no hay diferencia de tensión entre el source y el body, y se le aumenta en una porción conocida como delta BT, ¿sí? Entonces tenemos el voltaje umbral inicial, BT0, y lo que tenemos que hacer ahora es aumentarle una porción delta BT. ¿Cómo podemos estimar ese delta BT? Pues resulta que eso depende de unos parámetros, digamos que intrínsecos del semiconductor. Entonces tenemos pues el parámetro gamma, que es un parámetro que se llama o que se conoce como efecto cuerpo. Tenemos un valor que se llama phi sub b, que es básicamente el potencial del semiconductor, que va a depender de si de si es NMOS o de si es PMOS, es una constante para esos casos, y que digamos que depende de si son NMOS o PMOS, pues porque estamos hablando en esos casos de potenciales que necesitamos vencer para mover los huecos o para mover los electrones, ¿no? Nosotros sabemos que la movilidad de los huecos es diferente a la movilidad de los electrones, y por lo tanto, pues esos phi sub b también van a ser diferentes, ¿no? Entonces yo voy a tener que el delta BT va a ser igual a ¿qué? Gamma efecto cuerpo, raíz de 2 phi sub b, más el voltaje source bulk que yo tenga puesto, cierro raíz, menos 2 veces la raíz de phi sub b nuevamente. Entonces, si lo pensamos en el caso que hemos venido trabajando siempre, digamos, para verificar como un poco la generalidad de esa fórmula, si el BSB es igual a 0, entonces me queda raíz de 2 phi sub b más 0, que sería raíz de 2 phi sub b, menos raíz de 2 phi sub b. Entonces me quedaría raíz de 2 phi sub b menos 2 raíz de phi sub b, y eso sería igual a 0, y gamma por 0 sería igual a 0, o sea que el delta BT es 0, y BT sería igual a ese BT 0 que tendríamos del principio. ¿Listo? Entonces no estaríamos afectando como lo que hemos venido haciendo, sino lo que estamos tratando es como de ir un paso más allá, ¿no? Entonces, pues voy a poner esta fórmula acá al lado del modelo SPICE y vamos a ver entonces qué parámetros son los que me sirven allí de eso. ¿Listo? Entonces fíjense que yo tengo allí el punto model del SPICE, ALD1106, NMOS. Acabo de poner mis fórmulas. ¿Listo? Y entonces lo que vamos a buscar es, permítanme, ¿dónde están esos parámetros, no? Entonces fíjense que yo necesito un parámetro que se llama gamma,
¿cierto? Y es ese parámetro gamma que tenemos allí escrito en el modelo SPICE, ¿sí? Gamma igual a 0.85. Necesitamos el parámetro phi sub b, y es ese parámetro que tenemos también allí en el modelo SPICE como phi. Entonces phi vale 0.9. ¿Listo? Ese es este 2 veces, ¿no? Y para calcular la tensión BSB, pues, ¿qué necesitamos? Simplemente necesitamos las tensiones del source y el body de mi transistor, ¿no? Pues para el caso particular que estamos trabajando, entonces tendríamos que voltaje source body va a ser igual al voltaje del source menos el voltaje del body, ¿no? El voltaje del source, entonces, ¿a qué valor está? Digamos, lógicamente, ¿para qué transistor lo tenemos que calcular, no? Para el que tiene un BSB diferente de 0, o sea, para M3, ¿sí? Entonces, voltaje del source de M3 menos 0.84, ¿cierto? Y voltaje del body menos 0.84 y menos el voltaje del body que vendría siendo menos 2.5, o sea que quedaría más 2.5. Lo cual quiere decir que en ese BSB vamos a tener un valor de 1.66 voltios. Ese va a ser el voltaje source body del 3 y por lo tanto podemos hacer un cálculo precisamente de cuánto sería ese delta BT para mi transistor 3 en particular. ¿Listo? Eso quiere decir que yo calculé delta BT. ¿Y dónde se ve eso en los cálculos pues, que hemos venido haciendo nosotros aquí como tal en el transistor? Pues fíjense que esos son importantes. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que el BT se va a aumentar, entonces voy a hacer un poco el zoom acá, esa parte precisamente de la gráfica. Pues fíjense que yo podría, aquí estaría calculando ¿qué? Pues un voltaje BGS3 que depende de ese valor de BT. Y si yo estime BT, digamos, como BT más pequeño, ¿cierto? O sea, porque BT ahora ya no es solamente BT0, sino el valor de BT más delta BT. Entonces lo que me está dando es un BGS más pequeño, ¿no? No le estoy sumando lo suficiente. Como el BT aumentó, no le estoy sumando lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que yo conecto todos mis elementos del circuito, de pronto les pasó mucho en esos circuitos de polarización a quienes sí pusieron el transistor M3 con el cuerpo a la tensión más negativa y que sí habían puesto, por ejemplo, una resistencia de generación ahí en el sur, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué es lo que terminaba sucediéndoles? Que el circuito no se les acomodaba pues como por completo, que los valores de VGS se les alejaban, que no era como una polarización que quedara muy bien calculada, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que perfeccionar ese cálculo? Pues a la hora de hacer nuestro diseño, nuestro cálculo precisamente de todas esas resistencias que nos faltaban y todos esos puntos del circuito que nos faltaban, pues tenemos que considerar sí o sí ese valor adicional de delta BT, ¿no? ¿Y dónde lo vemos? Pues lo vemos acá en estas dos ecuaciones que están en azul. Entonces nos quedaría BOB es igual a BGS menos BT, ¿no? Pero BT ya sabemos que tiene dos componentes. Entonces BT es realmente BT0 más delta BT, ¿cierto? En la primera ecuación, la de BOB. Y luego cuando queremos calcular BGS3, pues debemos sumarle no solamente BT, sino decimos que ese BT era BT0 más delta BT. ¿Sí? Donde tenía BT anteriormente, pues reemplazo por BT0 más delta BT. Y ahí es donde, digamos que fíjense efectivamente que si nosotros no tenemos en cuenta ese aumento en el valor del delta BT, le estamos quitando un valor importante de pronto a la hora de sumar en el BGS3. Puede que sean 200 milivoltios, pero esos 200 milivoltios en esa ecuación de corriente, recuerden que es bien importante, como tenemos una ecuación cuadrática, una diferencia pequeña en tensión representa grandes diferencias en corriente, ¿no? Entonces, fíjense que ahí es donde está el punto clave, digamos, de esta red de polarización que hay que tener diseñada, ¿listo?
Si yo cambié el valor de BGS3 allí, pues entonces en las resistencias es donde se va a ver afectado también ese valor, ¿no? Si yo al principio había estimado que un BG era de un valor, pero me dio que realmente el BGS aumentó, ¿cierto? Aquí el BGS aumentó, por lo tanto el BG también va a aumentar, ¿no? Si ustedes lo habían calculado sin tener en cuenta el efecto cuerpo, entonces si ustedes tienen en cuenta el efecto cuerpo, el voltaje del gate aumenta. Ese es un efecto, digámoslo, inmediato. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que tenemos que tener siempre presente ese delta BT en nuestra ecuación cuando no tenemos el transistor con el cortocircuito entre el source y el body. Si no lo tenemos en cuenta, no nos va a cuadrar bien el asunto. ¿Listo? Tenerlo en cuenta mucho. Y bueno, eso sería pues si estuviéramos pensando solamente en una red de polarización, ¿no? Pero dijimos que queremos hacer un amplificador, ¿cierto? Y el amplificador, pues, ¿cómo lo tenemos que diseñar? Lo tenemos que diseñar para una ganancia, ¿cierto? ¿Y cómo podemos meter, pues, ese valor o ese número de ganancia aquí en estas variables del circuito? Pues resulta que yo tenía esta resistencia de 40, esta corriente de 40 micros, ¿cierto? Alguien que me recuerde, por favor, ahí de rapidez, que ya deben tener esa fórmula bien clara, ¿cuánto es la ganancia en tensión de esta topología conocida como el source común? ¿A qué es igual esa ganancia allí? ¿No? Bueno, pues la ganancia de esa etapa de amplificación es primero, pues es negativa, ¿no? Y con negativa, pues simplemente entendemos que es con inversión de fase, ¿cierto? O sea, que si yo miro la entrada versus la salida, me va a dar invertida en fase, no es que atenúe, sino en este caso es que invierte fase, menos el valor de GM, ¿cierto? La transconductancia, multiplicado por ¿qué? Teníamos ahí un triple paralelo. Entonces tendríamos el triple paralelo entre la resistencia R0, que es la resistencia del modelo de pequeña señal, en paralelo con la resistencia RD, la resistencia del drain que yo haya puesto, y en paralelo con la resistencia RL. ¿Listo? ¿Cómo entonces puedo yo diseñar teniendo en cuenta esta ganancia? Digamos que yo puedo plantearme una ganancia objetivo, supongamos de unos 10, 15, incluso de pronto hasta 20 voltios sobre voltio, ¿sí? Y lo que yo voy a buscar ahora entonces es decir, vamos a tratar de simplificar esta fórmula para lograr, digamos, controlar la ganancia de mejor manera o de una manera un poco más sencilla acá. Entonces, lo primero, pues RL, ¿cuánto es? RL es de 1 mega, ¿cierto? ¿Cuánto vendría siendo más o menos la resistencia de RD? Pues RD va a tener, va a ser del orden de 1.66 dividido 40 micros. Pues de pronto hagamos ese cálculo ahí rápidamente. A ver, permítanme ver, hacemos ese cálculo. Entonces, 1.66 entre 40 micros. 41.5K. 41.5K me dice, ¿sí? Gracias. Entonces, este RD es de 41.5K, ¿cierto? ¿Cuánto nos daría si nosotros consideráramos el paralelo entre RD y RL? ¿A qué va a tender eso? A los 41.5K. Exactamente, porque es una resistencia de 1 mega, ¿no? Es una resistencia que es inclusive 10 veces o muchas más veces que 10 veces superior, ¿no? Entonces, pues, ese RL automáticamente, pues ya vamos a decir como este tiende a infinito para esa resistencia RD, entonces, pues no lo vamos a considerar. Y R0, fíjense que R0, pues, ¿de qué depende? R0 depende de 1 sobre lambda ID, ¿cierto? O lo que es igual BA sobre ID. ¿Eso qué quiere decir aquí? Pues que yo elegí una corriente de 40 micros, tengo un valor de lambda que es 0.03,
Eso quiere decir que es 3 sobre 100. Entonces yo estoy diciendo 4 por 40, perdón, por 3, 120 dividido entre, ¿cómo era 40 micros, ¿no? Entonces 120 micros dividido entre 100, 1.2 micros, entonces 1 sobre 1.2 por 10 a la menos 6, entonces eso nos va a dar aproximadamente el orden de 1 sobre 1.2 sería 1 sobre 12, como aproximadamente unos 660 y pico K, ¿no? 600 o 700 K. Vamos que esto es del orden de 700 K. Y si eso nos dio el orden de 700 K, pues nuevamente, ¿no? 700 K en paralelo con esos 41.5 K, ¿a qué va a tender? Pues a esos mismos 41.5 K. O sea que podemos asumir que ni R0 ni RL están influyendo por el momento en mi ecuación de ganancia. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve eso? Pues para identificar que en primera medida, pues yo podría controlar mi ganancia con el valor de ¿qué? Con el valor de G sub M, ¿no? Y G sub M, ¿con qué lo controlo? Entonces GM a qué era igual. A 2ID sobre BOB. Exactamente, 2ID sobre BOB. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por medio de la corriente del circuito, ¿sí? Ese es mi parámetro ahora que voy a tener presente allí. Por medio de mi corriente del circuito, voy a controlar la ganancia, ¿no? Entonces, pues, si ustedes querían una ganancia, supongamos de 10, podrían calcular cuánto sería el GM que nos llevaría a tener ese valor de ID, por ejemplo, ¿sí? O pues como ya hemos hecho todos los diseños con 40 microamperios, pues miremos cuánto va a ser esa ganancia con 40 microamperios. Digamos que son dos caminos que podemos ver allí. ¿Listo? Tenemos una ganancia, digamos, base de una vez que dependería de ese valor de corriente. ¿Qué otra cosa podríamos ver después? Por eso es que este RD en principio lo teníamos también como un parámetro que varía. Sucede que si ustedes se fijan, yo tendría GM aproximadamente constante porque tengo una fuente de corriente, ¿no? Si yo tengo que RD empieza a cambiar también en cierta rama de valores, ¿qué es lo que voy a poder obtener allí? Pues que voy a tener una ganancia relativamente variable, ¿sí? En un rango de RD, lógicamente, o sea, no lo podemos variar infinitamente, pero podemos variar un rango en RD y aún presentar lo que sería pues un incremento de ganancia. Entonces podríamos haber tenido en principio una ganancia, supongamos, de 10, podríamos llegar de 10 a 15 voltios sobre voltios simplemente cambiando esa resistencia de drain. ¿Por qué? Porque sucede que conforme yo empiezo a cambiar esta resistencia de drain, empiezo a tener un juego con los valores de BDS de los dos transistores M1 y M3. Ellos empiezan a tratar de sintonizarse un poco para lograr mantener esa corriente de 40 microamperios circulando sobre el circuito y por lo tanto pues vamos a poder tener ahí todavía el transistor en saturación o los dos transistores en saturación, ¿no? En el momento en el que alguno de los dos transistores se salga de la región de saturación, pues automáticamente tenemos que ya el circuito no funciona como amplificador y ahí es donde empieza a decrecer la ganancia. Pero lo que vamos a ver después es que si hacemos bien ese diseño, podemos calcular cuánto era la ganancia, digamos, en el estado cero. Si variamos esa resistencia RD, podemos incluso llegar a aumentar la ganancia hasta cierto valor. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, ¿qué les restaría hacer, digamos, por este resto de tiempo? Pues ajusten sus cálculos de la fuente de corriente con lo que dijimos, ¿no? Teniendo en cuenta que el valor de 1.66 no es en este nodo, sino es en el BDS, ¿cierto? Ajustenlo ahí y háganse el cálculo pues de esta red de resistencias R1, R2, RD, polaricen bien una etapa de amplificación de este tipo, hagan una primera medida de ganancia, si quieren mirarle barrido en frecuencia, lo que sea, digamos que hagan un primer ejemplo de cómo se construye ese circuito de polarización y cómo se vería la ganancia, ¿no? Calculen la ganancia y comprueben, eso sí, que les dé el mismo valor en simulación, ¿listo? Ese es como el objetivo de lo que tenemos que hacer ahorita mismo, ¿listo? No sé si de pronto alguien quedó con alguna duda de ese proceso pues de cálculos y demás, o si por el momento pues quedó todo claro.
Bueno, muchachos, entonces sí, por el momento está todo claro. Lo que les digo, por favor, entonces por el momento, procedan a modificar nuevamente esa fuente de corriente, procedan a hacer esos cálculos de la ganancia y simulen la ganancia, verifiquen que les dé la ganancia y demás, y listo. Entonces no sería nada más por la clase de hoy, ¿listo? De adicionales tengo para comentarles que por el momento pues va bien o marcha bien la cuestión del préstamo de los equipos, ya tenemos pues varios avales, estamos tramitando pues los permisos, eso la idea es que los equipos van a salir pues básicamente de la manera más legal posible del almacén. Estamos consiguiendo unas firmas y demás, pero ya tenemos pues los avales de directores de departamento, de decanatura y demás. Vamos a hacer nosotros como una especie de plan piloto de cómo serían esos laboratorios en la virtualidad, ¿listo? En una situación de virtualidad, pues como la que estamos viviendo. Entonces, pues yo les estaré contando. Yo esperaría que ya la siguiente semana, pues estaríamos viendo de pronto si al menos ya tengo yo un equipo y pues podemos de pronto arrancar haciendo una pequeña como demostración con esos equipos o bueno, ahí vamos viendo, ¿listo? ¿Qué me decía por acá? Que si debe estar incluido en la wiki para la otra semana. Sí, o sea, sí, igual digamos que, pues pienso yo que no es de pronto tanto, no hay que hacer tantos cálculos de más, sino solamente tienen que hacer el cálculo de R1, R2 y RD y hagan la simulación, pues para verificar que sí esté, pues bien polarizado, ¿no? Entonces, como lo mínimo que deben ver allí. No tienen que hacer análisis por el momento de nada de anchos de banda, no tienen que hacer nada de eso. Simplemente quiero que pues hagan el ejercicio de evaluar hasta qué punto pues sus cálculos se siguen pareciendo de pronto una vez conectan otro transistor conectado como amplificador y demás, ¿no? Ese sería como el siguiente paso que estamos dando. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, entonces pues creo que no sería más por el día de hoy. Pues les dejo, digamos, este resto de tiempo para que también aprovechen y trabajen un poco y que cualquier duda que puedan llegar a tener, pues me avisan, ¿no? Me escriben, me envían correos y demás. ¿Listo? Yo estoy pendiente pues de cualquier cosa que llegan a necesitar. Bueno, muchachos, muchas gracias. Señor, bueno, muchas gracias. Lo que no miro en la primera presentación de hoy no me quedó claro, o sea, el cálculo de IREF con lambda y BS. Ah, ok, ya. Lo que pasaba era, bueno, digamos que lo que les decía es que en los dos casos de ustedes, lo que hicieron fue decir que este voltaje BS3, que vendría siendo, perdón, que no estoy señalando dónde es, aquí en este circuito, ustedes pusieron BS3 igual a 1.66. Profe, eso sí creo que lo entiendo, sí, que lo que usted quería decir era que cayera sobre el transistor Ajá, 1.66, sí, señor, sí, no en el nodo, sino que es que dijo ahorita algo que no le entendí, fue que no miro que nosotros hayamos calculado la ok. corriente de referencia con lambda y BDS No, sí, no del no transistor. era no, de hecho no era en la de referencia, sino era en este ejercicio, o sea, aquí en este mismo circuito. Básicamente No, porque ahí, les decía que no fue un error, digámoslo así, de lo que les decía, que fue un error más de interpretación que de cálculos, porque aquí en este transistor, cuando calcularon su corriente, sí pusieron 1 más lambda BDS y BDS sí era para ustedes 4.1 voltios. O sea, en el caso anterior sí lo vi, pero en el de ustedes no lo vi, o sea, exactamente en un número, por eso de pronto no sabía si sí lo habían hecho así o no. Y digamos que ese fue un poco la cuestión. No es que esté mal, sino que no me alcancé a dar cuenta en sus ecuaciones si en ese BDS sí habían puesto 4.1 o si habían puesto el 1.66. ¿Sí? Que poner el 1.66 sí sería un error, porque en ese BDS no era 1.66, sino era 4.1, ¿no? sí, no, sí, profe, ya entendí, ¿no? Y de hecho está ahí 4.167 en los cálculos Eso, de listo, modo, de la listo. corriente. Sí, Y lo otro entonces es que me sí, puse a... Señor. que sí, entonces que fue un error más de interpretación de eso, de la atención de ley del tercio, básicamente era eso.
Sí, porque es que me puse a mirar ahorita el video de esa clase y resulta que, pues yo no sé, de pronto es mala interpretación mía porque usted alcanzó a decir que en BDS tenía que caer 1.63 voltios, entonces pues ahí uno, o sea, de mi parte no supe si era que ahí tenía que haber 1.66 voltios o tenía que caer entre el transistor. Y pues Okay. claro, usted nos lo aclaró ahorita, que era sobre el transistor, pero en el video de esa clase dice que ahí tiene que haber 1.63 y no, no me confundí la verdad. Sí, de pronto en ese caso, pues como no lo mostré de pronto sobre un circuito, pues no queda tan claro. En este caso, pues ya como lo estamos viendo sobre el circuito, yo creo que ya queda un poquito más claro. Sí, tiene toda la razón allí. ¿Listo? Claro, son tres voltajes que caen, el de la RD, M3 y M1, entonces cada uno se reparte 1.63. Y ahí no sé si me queda una duda, porque es que al principio usted decía que había una regla que era que no debíamos pasarnos de un voltaje, de 1.5 voltios. No, entonces ahí me confundo, no sé. ¿Sí se acuerda, profe? Como en la primera clase que decía que teníamos que tener una regla principal. Sí, ya lo entiendo. A ver, en ese caso, esa regla aplicaba para la caracterización. ¿Y era para qué? Para garantizar que el error con el que usted fuese a estimar el BT y el KN fuese inferior pues al 5%. Porque como no estábamos teniendo en cuenta lambda, ese lambda por BDS siempre representaba un error en el cálculo o en la estimación, ¿sí? Porque estábamos ignorando 1 más lambda BDS. Si tuviésemos en cuenta 1 más lambda BDS, no necesitaríamos, digamos, tener un límite en ese valor. Pero como en ese momento no habíamos todavía estimado lambda, no habíamos calculado todas esas cosas, entonces, por eso les decía, tratemos de no pasarnos de 1.5 voltios para garantizar que cuando yo multiplique lambda por BDS, que me va a dar 0.05, entonces yo no tenga como una fuente de error adicional como tal en esos cálculos que estoy haciendo. ¿Listo? Era más por ese valor, por ese término, ¿no? Y aquí en este caso, pues aplicaría lo mismo, ¿no? En el sentido de si yo no estoy teniendo en cuenta en estas ecuaciones, por ejemplo, 1 más lambda BDS, pues de entrada yo ya voy a tener un error aquí en el BGS3, ¿cierto? O sea, de entrada ya lo tengo. Pero como en este caso sí estoy teniendo en cuenta el 1 más lambda BDS, pues no voy a tener tanto problema en que sea 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, porque ya lo estoy teniendo allí presente. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Listo, ¿no? Lo que les digo, igual cualquier duda que puedan tener, pues me la preguntan, ¿listo? Bien, ¿de pronto alguien más con alguna duda o ya quedó todo claro? Bueno, muchas gracias muchachos, entonces quedo pendiente cualquier cosa y nos estaremos hablando entonces dentro de 8 días, ¿listo? Feliz puente festivo, feliz fin de semana y nada, que descansen y que estén todos bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, profe, igualmente. Bueno.